hecho mientras los veía, y eso era para resaltar principalmente los puntos más importantes, ¿ya? Ahora, pregunta, ¿se ve? Sí, ¿no? Prenda su micrófono porque no puedo ver. Sí, se ve, se ve. Ya, muy bien. Me parece perfecto. Listo, gracias. Ahora, hablando del metabolismo bacteriano, realmente es muy importante en general para la microbiología, no tanto a menos de que sean microbiólogos, pero para nosotros como médicos, no mucho, ¿ya? Si son microbiólogos, pucha, claro, es lo primero que van a llevar. De hecho, el doctor Trigoso decía que 2 de los 3 años de los primeros años de residencia es puro metabolismo. Es puro metabolismo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver los puntos más importantes. Metabolismo bacteriano. ¿Qué quiere decir metabolismo bacteriano? Como ustedes deben saber, esto del metabolismo indica procesos fisiológicos. Siempre, procesos fisiológicos. Y lo interesante es que si entendemos la manera en la que las bacterias llevan su propio metabolismo, es decir, su propio sistema para generar o para atraer elementos esenciales, sabemos también cómo funciona su tipo de daño básico y ciertas cosas de cultura general que no se entendían a simple vista, ¿ya? Conceptos que se resaltan siempre: oxidación, reducción. Preguntan, sí preguntan, tanto en bioquímica como en fisiología y en microbiología, ¿ya? ¿Cómo se resume? Oxidación, ¿ya? Es cuando una sustancia recibe electrones. Ya, así es. Una sustancia, una molécula o cualquier partícula recibe electrones, ¿entienden? Eso es oxidarse. Ahora, ¿qué es reducción? Reducción es cuando este elemento, ya que puede haber recibido electrones antes o no, va a ceder sus electrones, generalmente a otro elemento. Y ahí es donde tenemos que entrar a una palabra esencial: aceptor. ¿Ya? Ahora nos vamos a referir a todo como aceptores, o sea, los receptores. Aceptor. ¿Ya? Entonces no se olviden de oxidación y reducción. Recibe y cede electrones. No hay mayor complicación. Hablando del metabolismo bacteriano, lo interesante es que, ¿qué tiene por objetivo el metabolismo bacteriano? ¿Qué creen? Generar energía. Esa es la principal razón de cualquier ser vivo, porque necesita energía para cualquier tipo de proceso que involucre repararse, generarse o madurar entre sí. Entonces, para eso es que hablamos de, por ejemplo, el ADP, el adenosín difosfato, más un fósforo inorgánico que se consigue en cualquier parte de la naturaleza, que me va a formar ATP. Y es lo esencial, esa es la energía de cualquier tipo de célula, sea procariota o sea eucariota. Y ahí nos vamos a basar en todo este tema de metabolismo bacteriano, ¿me entienden? Ese es el ejemplo. Las fases del metabolismo siempre se van a dividir en dos fases. ¿Qué fases? Catabolismo y anabolismo. Lo de siempre: cata destruye y ana construye, ¿no ve? Cata destruye y ana construye. Entonces, cuando hablamos del catabolismo, ¿qué estamos haciendo? Volvemos sustancias complejas o moléculas complejas o grandes a sustancias simples. ¿Qué estamos haciendo? Estamos destruyendo, volvemos lo complicado a lo más simple, de lo más grande a lo más esencial, a lo más chiquito. Lo interesante y lo más importante, que siempre en todo proceso de catabolismo vamos a tener producción de ATP. Y ustedes dirán, pero entonces la glucólisis, donde se genera la principal fuente de energía de ATP, ¿es catabolismo? Claro, porque por eso es que convertimos primero glucosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. Estamos volviendo cada vez más pequeño y más pequeño la molécula. Y ahí es donde se liberan, por ejemplo, se utilizan 2 ATPs en la primera parte de la glucólisis, si es que se acuerdan. Y en la segunda parte se generan 2 ATPs, pero, si es que recuerdan, lo convertimos a partir de la mitad a por 2 todo. Entonces se gastan 2 y se generan 2, pero como era al último, se multiplicaba por el doble, se generan 4. Por ende, hay una ganancia de ATP de 2, porque eran 4 y se gastan 2, 4 menos 2, se generan 2 ATPs.
Esa es nuestra ganancia, cosa que ustedes deben saber de, por ejemplo, prefacultativos, ¿no ven? Lo interesante, catabolismo, sustancias complejas a sustancias simples. Siempre va a producir ATP. Eso va a producir energía, ¿ya? Principalmente, ¿por qué se va a regir? Por procesos oxidativos. O sea, es decir, que van a ganar electrones estas sustancias, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de anabolismo, lo que hacemos es que sustancias simples, esenciales, que son pequeñísimas, vamos a convertirlas en biomoléculas, o sea, las mismas sustancias complejas que habíamos destruido antes, ¿ya? O sustancias nuevas, complejas, pero que sirvan para la bacteria y para sus procesos, su estructura, su maduración y todo lo que tenga que ver con ella, pero que necesite. Entonces, ahí es donde hablamos de estas palabras, precursores simples a biomoléculas. Lo interesante es que, como hemos dicho, esto del catabolismo me va a producir ATP. ¿Quién gasta ese ATP? El anabolismo. Porque estamos construyendo, entonces necesitamos energía. Es como cuando estás haciendo un edificio. ¿Qué es lo que necesitas? Trabajadores, obreros que gasten energía para poder apilar todas las cosas esenciales y formar algo grande. Ahí es donde hablamos de que el catabolismo me forma ATP, que luego el anabolismo me va a gastar. Eso es lo esencial, siempre. ¿Ya? Esto se le llama biosíntesis al proceso de formación de biomoléculas. Ahora, lo interesante, el régimen de conversión de ATP, de energía de esta bacteria, se va a centrar en dónde? En la cadena respiratoria bacteriana, ¿ya? ¿Qué es la cadena respiratoria? La cadena de electrones principalmente. ¿Dónde se da? En la mitocondria, en las crestas de la mitocondria, hablando de las células eucariotas. Pero, ¿qué es lo que hacemos cuando hablamos de las bacterias? No tenemos mitocondrias, si es que se acuerdan. ¿Qué tenemos en lugar de mitocondrias? ¿Quién sabe? Cualquiera. Los mesosomas laterales. Exacto. ¿Ya? Mesosomas. Laterales, no se olviden. Eso igual es pregunta segura de parcial, casi siempre. Mesosomas, hasta de final, es mesosomas laterales son homólogos de las mitocondrias. Por ende, ¿qué quiere decir eso? Que me van a realizar funciones mitocondriales. ¿Qué es eso? Respiración celular y generación de ATP. Es lo esencial. Entonces, las bacterias, por una formación en la cadena respiratoria, ¿qué me van a generar? Energía. Es lo que les digo, es justamente lo que hace la mitocondria en las células eucariotas. ¿Ya? No se olviden, ese es el principio básico de todo. No se olviden que los mesosomas laterales son los homólogos de las mitocondrias, sirven para respiración y formación de ATP. ¿Y los mesosomas centrales para qué sirven? Pregunta. División. Fisión binaria. Fisión binaria. Exacto. Reproducción. Reproducción. ¿Ya? Entonces ahí es donde, por ejemplo, tenemos los mesosomas. Ah, está un poquito feo. ¿Ya? A ver. Ahí es donde, por ejemplo, tenemos los mesosomas centrales. Y estos son los que me van a ayudar para dividirse y hacer la citocinesis después, y a la división de la membrana, y así formar una y dos células hijas. A eso se le va a llamar igual tipo de reproducción, primero, asexual, y va a ser por fisión binaria. Eso igual es pregunta de parcial, casi siempre, ¿ya? No se olviden. No, esperen. Es que están queriendo entrar algunos y están. Ya, miren, entonces, cuando hablamos de reproducción, primero, mesosomas centrales. No se olviden, ¿qué tipo de reproducción es? Asexual y fisión binaria. No se olviden, no se olviden. Es muy seguro que preguntan casi todo el tiempo, ¿ya? Y si no, les van a preguntar igual en sus prácticas. Ahora, hablamos de cuáles son los motivos, cuáles son los objetivos de esta conversión de metabolitos. ¿Cuáles son? Primero, vamos a generar metabolitos focales. ¿Ya?
¿Cuáles los objetivos de este metabolismo bacteriano? Generar metabolitos focales. Luego hablamos de qué? De construcción de estructuras, ¿ya? Y ahí es donde hablamos de qué tipo de estructuras macromoleculares. ¿Qué tipo de estructuras son macromoleculares? Generalmente cosas grandes, ¿como cuáles? Puede ser la pared, ¿ya? La membrana, cosas que se verían incluso en un microscopio de no tan grande aumento. Claro, no a nivel específico y no con mucho detalle, pero sí se ven, o sea, sí se notan. ¿Cuál es la prueba de eso? La tinción Gram. Porque con un microscopio bastante simple o básico, podríamos decirlo, porque la cantidad de microscopios y avanzados que hay ahora es que se puede ver la pared teñida con la tinción Gram. Ahora hablamos de estructuras supramoleculares. ¿Qué tipo de estructuras supramoleculares podemos decir? Uno, las paredes y también las membranas son supramoleculares, sí, cuando se producen en alta cantidad, pero otras cosas como cuáles, algo que han debido ver, por ejemplo, las cápsulas que, por ejemplo, en Streptococcus pneumoniae se forman de dos en dos. O sea, son más grandes que la misma célula, que cualquier molécula de la célula. Ahora, también hay biopelículas que pueden englobar a más de incluso 100 bacterias. Esas son estructuras grandes que van a formarse gracias a qué? Al metabolismo bacteriano. ¿Ya? Ahora, también hablamos de fuerza reductora. Como decimos, de alguna manera tienen que salir también las enzimas y productos esenciales en el catabolismo. ¿Eso sigue siendo parte del metabolismo? Claro. Entonces necesitamos reducir también ciertas estructuras para tener otro tipo de metabolitos. Ahora, si les preguntan, ¿cuál es el principal reductor en cualquier célula? NAT. Nicotín, adenín, fosfato, dinucleótido, nicotín, adenín, dinucleótido, ¿ya? Nicotín, adenín, dinucleótido. Si les preguntan cuál es la fuerza reductora, nicotín, adenín, dinucleótido, NAT, no NACH, porque esa H al final, eso es reducido, ¿ya? Eso sería nicotín, adenín, dinucleótido reducido, pero no estamos hablando del NACH en general, estamos hablando del NAT, ¿ya? Mucho ojo con eso. Otra cosa, también, la nutrición es importante porque mediante el catabolismo las bacterias se van a nutrir porque van a conseguir ¿qué? Elementos esenciales de moléculas grandes a moléculas pequeñas. O sea, las moléculas pequeñas que son esenciales. Y algo que les hablaba, por ejemplo, a mi grupo hoy día es que están ahí los aminoácidos. ¿Ya? ¿De dónde se obtienen? De también la degradación de proteínas. Proteínas que tal vez no le sirven a la bacteria, pero que adquiere del medio externo, cataboliza y tiene aminoácidos. Es lo mismo, ¿ya? Movimiento, siempre. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la formación de ATP. Para el movimiento, por ejemplo, por flagelos o por cilios, principalmente por flagelos, ¿qué se necesita? Energía. ¿Qué nos da la energía? El catabolismo. Eso es lo que hemos visto, ¿no ven? Ahora, producción de calor. Claro, y esto es muy interesante. ¿Por qué? Ley de la conservación de la energía. Primera ley de la termodinámica. ¿No ve? Primera ley de la termodinámica. Ley de la conservación de energía. La energía no se crea ni se destruye. Pero cuando la energía está invertida en el catabolismo, ¿qué va a pasar? Calor. La energía que se pierda ahí no es que realmente se va a perder, se va a convertir en calor, ¿ya? Importante, porque así algunas bacterias pueden vivir adentro ya de su propia célula con cierta temperatura, a diferencia de la que está por fuera de ellas mismas. Algo que podemos ver con la presión también, ¿ya? Y eso es muy importante. Ahora, ¿qué otra cosa? Electricidad, ¿ya? Electricidad. ¿Por qué electricidad? Recuerden que todas las células tienen una carga. Todas las células tienen una carga. ¿Cuál es esa carga? Recuerden, por ejemplo, que han visto en neuroanatomía, y si no lo han tocado en fisiología, que han debido tocarlo ya. ¿Qué han visto en neuroanatomía? Que las neuronas tenían una carga de negativa. Y para llegar, por ejemplo, su potencial de reposo, ¿de cuánto es? De menos 95 milivoltios.
Y, por ejemplo, ¿cuál es su umbral? Menos 65 milivoltios, ¿no ve? Entonces, hablamos de cargas todo el tiempo. ¿Por qué? Por igual las leyes de la termodinámica, la conservación de energía. Toda esta energía se produce y va a dar una carga a la célula. Y esta carga es importante. ¿Por qué? Porque esta bacteria me va a tener carga negativa, ¿ya? Y para conservar esa carga negativa necesita el metabolismo y bioluminiscencia. Hay ciertos organismos, ¿ya? Especialmente bacterias, como les digo, que pueden ser bioluminiscentes, que producen de alguna manera cierta luz por sustancias reactivas químicas dentro de su propio ser, como quienes, las luciérnagas, ¿ya? Y lo interesante es que hay también bacterias que son bioluminiscentes y se utilizan también en algún tipo de producto que ustedes hayan comprado, ¿ya? Se utilizan también. Ahora, ¿nos interesa lo de la bioluminiscencia? No, porque especialmente estas bioluminiscentes no son de importancia médica. Es decir, que todas las bacterias que sean luminiscentes no nos van a infectar a nosotros o van a causar realmente algún problema, pero sí es un objetivo del metabolismo. ¿Ya? Listo. Entonces, importante resaltar. Les van a preguntar muy seguramente esto de los metabolitos focales, ¿ya? Los metabolitos focales, que son los 4 productos del metabolismo que tienen que llegar sí o sí a fabricarse para hacer lo demás, ¿ya? Así. Es como los 4 pilares esenciales del metabolismo que tienen que fabricarse. Primero, por catabolismo. ¿Cuáles son? De memoria, por favor, para su parcial, porque muy probablemente les vayan a preguntar glucosa 6-fosfato, fosfenolpiruvato, oxalacetato y alfa-acetoglutarato. Muy esencial. Glucosa 6-fosfato, fosfenolpiruvato, alfa-acetoglutarato y oxalacetato. ¿Ya? De memoria, podrían ponerles, uno de los siguientes no es un metabolito focal en las bacterias o en el reino Eubacteria. ¿Y ustedes qué van a poner? El que sea incorrecto, ¿ya? O les van a poner en las preguntas abiertas, porque sí, mañana, bueno, no mañana, el día miércoles, su parcial va a ser abierto y les van a decir, mencione 2 de los 4 metabolitos focales. O les van a poner 1 o los 4. Entonces tienen que saber de memoria, porque es muy probable que les pregunten. Listo, entonces ahora continuaremos con nutrición. Y esto también es importante. No creo que tengan que sabérselo de memoria, excepto lo último que les voy a señalar. ¿Ya? Pero aquí está. Entonces, esta es de la tabla del doctor Trigoso, ya también la pueden ver ahí. Aquí está, nutrición. Cuando hablamos de nutrición, ¿qué tenemos que saber? Primero, ¿cuál es la clasificación de estas bacterias según su nutrición? ¿Cuáles tenemos? Fotoautótrofas, fotoheterótrofas, quimioautótrofas y quimioheterótrofas. Eso es muy importante. Esas 4. Esas sí tal vez deberían saber de memoria, ¿ya? Esas 4. Porque como les digo, pueden decir, una de las siguientes no es una clasificación según la nutrición de las bacterias, ¿ya? Eso es importante. Ahora, fuentes de energía y fuentes de carbono. Porque estos dos elementos, la energía y el carbono, son necesarios para el metabolismo. Y ejemplos, lo cual creo que realmente podrían preguntarles en este punto, si es que llegaran a preguntarles. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de las fotoautótrofas, hablamos de fuentes de energía como la luz, las cuales van a absorber junto con ¿qué fuente de carbono? El dióxido de carbono, presente en todo nuestro aire, ya en concentración de 0.0003, si no me equivoco, en la atmósfera, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el ejemplo? Las cianobacterias. Cuando hablamos de los fotoheterótrofas, ¿ya? Hablamos de luz como fuente de energía y fuente de carbono orgánica. Por eso se llaman fotoheterótrofas. Resáltese que el hetero, ¿qué quiere decir? Que se alimentan de otro ser, además de foto, o sea, luz. Por lógica, foto, luz, heterótrofas de otro ser. Cuando hablamos de fotoautótrofas, queremos decir que ellos consiguen su fuente de energía y fuente de carbono. Por eso dice auto. Ya no se olviden. Luz y
fuente de carbono orgánica. ¿Quiénes son? Esto es importante también. Hablamos de las bacterias púrpuras y las bacterias verdes. ¿Qué son las bacterias púrpuras y las bacterias verdes? Son subclasificaciones del reino de las arqueobacterias, ¿ya? Las arqueobacterias nos interesan, no porque no son de importancia médica para nosotros, pero sí son motivo de estudio para saber si es que en alguna parte estas bacterias que sí nos infectan a nosotros, tarde o temprano van a llegar a ese punto. Y las arqueobacterias son bacterias muy antiguas, pero que resisten condiciones tan precarias que realmente son supervivientes. Y si llegaran a eso las bacterias de ahora, creo que serían indestructibles. Cuando hablamos de las quimiautótrofas, hablamos de que su fuente de energía ya no va a ser la luz, sino específicamente elementos moleculares, químicos, que van a obtener por sí mismas, por eso dice autótrofas, ya, con su fuente de carbono y van a producir su metabolismo. Ahora, cuando hablamos de las quimiautótrofas, ¿cuáles son sus fuentes de energía? Inorgánicas, ¿ya? Inorgánicas, ¿como cuáles? Aquí está el hidrógeno, el nitrato, después aquí está el óxido nítrico y el sulfuro de hidrógeno. Eso es lo importante. Ahora, cuando hablamos también de las fuentes de carbono, hablamos del CO2. Por eso son quimioautótrofas. Ejemplos, eubacterias y arquea. Y como han debido ver también en su clasificación de taxonomía, las eubacterias son las verdaderas bacterias y las que nos van a interesar también a nosotros en importancia médica. ¿Cuáles son específicamente de todas las que les he mencionado hasta ahorita importancia médica para nosotros? Que puede ser pregunta de parcial. Las quimioheterótrofas. Por eso está subrayado, ¿ven? Entonces, entre las fotoheterótrofas, las quimioautótrofas, ¿quiénes nos importan? Las quimioheterótrofas, ¿ya? ¿Por qué? Porque su fuente de energía va a ser orgánica y también su fuente de carbono va a ser orgánica. Es por eso que las bacterias nos infectan, porque dependen específicamente de nosotros como huésped. Nosotros somos sus hospederos y dependen de nosotros siendo el huésped. ¿Por qué? Porque de fuentes orgánicas van a obtener siempre sus nutrientes. Por eso es que son importantes para nosotros. Y ahí es donde está. ¿Cuál es su ejemplo? Las eubacterias, las que de verdad nos interesan. Este es el único grupo de importancia médica, si les llegaran a preguntar. Listo. Ahora, cuando hablamos del metabolismo de los carbohidratos, hablamos de tres vías. Y esto también creo que puede ser pregunta de parcial. ¿Todo pueden preguntar? Sí, pero les estoy resaltando lo más importante. ¿Cuáles son? El metabolismo de carbohidratos se va a regir por tres vías. Vía de Ender-Meyerhof-Parnas o EMP. Ender-Meyerhof-Parnas o más conocido como la glucólisis. ¿Puede estar en preguntas abiertas? Sí, como en preguntas cerradas. Igual les pueden preguntar. ¿Cuál es el siguiente? La vía de la pentosa fosfato y la vía de Enter-Dudorov. ¿Ya? ¿Qué es lo interesante? Y que tal vez sea importante resaltar que esta vía de Ender-Dudorov está solo presente en bacterias aeróbicas. Es decir, bacterias que utilicen oxígeno, sí o sí. ¿Ya? ¿Quién está ahí? Pseudomonas aeruginosa. Puede que sea pregunta. Pseudomonas aeruginosa. ¿Ya? Ahora, lo interesante, todas estas tres vías que les he mencionado aquí, estas tres vías de aquí, ¿qué es lo que van a hacer? Van a convertir la glucosa, ¿en qué creen? Glucosa 3-fosfato. Ahí es donde se va a liberar ATP en el proceso para convertirse en ¿qué? En la vía o en el metabolito final de la glucólisis, el piruvato. Y es importante resaltar el piruvato, claro que sí, porque hay dos vías y aquí es donde vamos a separar lo más importante de esta teórica de metabolismo bacteriano. Anaerobio y vía aerobia. ¿Cuál creen que sea más evolucionado? ¿La vía anaerobia o la vía aerobia? Contesten, quiero saber si están ahí. Cualquiera, chicos. Aerobia. Ya, muy bien.
¿Por qué? Resulta que, como han visto también en su teoría del origen de los microorganismos, y también está en la teoría de la sopa primitiva de Oparín, y se resalta siempre en la historia, es que la atmósfera prehistórica no contaba con oxígeno. ¿Por qué? Porque no había organismo que necesite oxígeno ni que lo produzca. Por ende, estaba lleno de principalmente hidrógeno, de nitratos en general, de nitrógeno, de hidrógeno, de helio igual y dióxido de carbono. Siempre. Entonces, por ende, las primeras bacterias, también repasando un poco de su teoría de su teórica de origen de los microorganismos, las primeras bacterias que han tenido que ser necesariamente anaerobias por el dióxido de carbono, ¿ya? Las primeras que han evolucionado, anaerobias. Entonces, una vez se ha adaptado el ambiente a tener oxígeno por la evolución de los demás microorganismos, han salido las aerobias. Entonces, cuando hablamos de anaerobias o aerobias, ¿cuál va a ser más evolucionado? Las aerobias, ¿ya? Las aerobias. Entonces, ahí es donde vamos a hablar de estas dos vías, de la vía aerobia y de la vía aerobia. La vía anaerobia, y esto es importante también, porque ¿quién es el primero que describe la vía anaerobia? Luis Pasteur. Luis Pasteur es el primero que describe la vía anaerobia, ¿ya? Ahora, este piruvato, ¿en qué se va a convertir por vía anaerobia? En lactato o en ácido láctico. ¿Eso es importante? Sí, hasta en bioquímica. El piruvato, por vía aerobia, ¿en qué se va a convertir? En 2-acetil-CoA. Y este acetil-CoA, ¿qué es lo que va a hacer si seguimos por vía aerobia? Ciclo tricarboxílico. ¿Cuál es el otro nombre del ciclo tricarboxílico? Ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. ¿Ya? El acetil-CoA va a entrar al ciclo de Krebs. Ahora, cuando hablamos de anaerobio y aerobio, ¿de qué estamos hablando? De específicamente quién es el que va a recibir los hidrogeniones, ¿ya? O los cationes finales de este producto metabólico. No estamos diciendo que este necesita dióxido de carbono y este necesita oxígeno. Hablamos de anaerobio y aerobio cuando en los aerobios el último aceptor de hidrogeniones, ¿quién va a ser? El oxígeno. ¿Ya? Y los anaerobios, ¿qué van a tener como aceptor de oxígeno? Ahorita vamos a ver, como el aceptor, perdón, de hidrógeno. Ahorita vamos a ver, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la fosforilación del sustrato, hablamos del proceso por el cual se crea el ATP, ¿ya? Cuando hablamos de creación de ATP, ese proceso se va a llamar fosforilación del sustrato, ¿ya? Aquí está, es lo que vamos a tocar primero. Cuando hablamos de receptores finales de los electrones, es lo que decimos que podemos dividir en qué: aerobios, anaerobios, anaerobios facultativos y los microaerófilos. ¿Qué es lo que van a tener de diferencia? ¿Ya? Estos van a compartir similitudes con estos dos. Y este va a compartir similitudes principalmente ¿con quién? Con los anaerobios. ¿Por qué? Porque no utilizan tanta cantidad de oxígeno como los aeróbicos, generalmente del 5 al 10% concentraciones de oxígeno. ¿Ya? Eso es lo que utilizan. Ahora, entonces, ¿qué nos importa resaltar? Los aerobios y los anaerobios. Cuando hablamos de los aerobios, ¿qué estamos diciendo? Que este oxígeno va a ser el que me va a recibir todos los electrones que se creen al final del metabolismo, creando ¿qué? Peróxido de hidrógeno. Y este peróxido de hidrógeno puede que gracias a enzimas como la catalasa que se encuentran en la bacteria se disocie en ¿qué? Agua y oxígeno. Agua y oxígeno. Cuando hablamos de los anaerobios, pucha, ya me estoy secando. Cuando hablamos de los anaerobios, y es lo que les decía, ¿no ve? En los aerobios, último aceptor de electrones, oxígeno. Pero en los anaerobios, ¿cuál es su último aceptor de hidrogeniones? El nitrato. Los sulfatos. ¿Ya? Después está el hierro con valencia más 3, por si acaso, eso es importante, valencia más 3.
el fumarato y el dióxido de carbono. Convirtiendo ¿qué? Ya, todos estos procesos van a llevar a estos resultados. ¿Ya? No voy a perder más tiempo porque creo que me estoy yendo mucho. Entonces, antes, para hacerlo más rápido, aquí están. Estos son los últimos aceptores. ¿Ya? Lo van a revisar bien con calma. Ahora, fermentación. Y esto también es importante. Es de las partes más importantes en esta teórica. Fermentación. Lo que hemos dicho, ¿no ve? Primero, este piruvato, ¿qué puede ser? Primero, convertirse en etanol. ¿Ya? Puede convertirse en 2,3 butanodiol o en lactato y en otros productos más. ¿Y eso qué nos va a llevar? Primero, a conocer cuáles son los productos de este principalmente. Todos se van a dividir en qué punto, en el piruvato. Ya todas las bacterias van a fermentar a partir del piruvato. ¿Por qué? Porque ¿quiénes fermentan? Las bacterias anaerobias, solo las bacterias anaerobias. ¿Y cuándo es que entraban en acción las bacterias anaerobias? Cuando hablábamos del producto final de la glucólisis, piruvato. Hasta ahí comparten tanto los aerobios como los anaerobios. ¿Qué hacían una vez los anaerobios con el piruvato? Lactato, pero no solo lactato. ¿Qué más habían sabido hacer? De acuerdo a su tipo de fermentación, ¿ya? Cuando hablamos de fermentación, podemos hablar de principalmente 7 clasificaciones de fermentación. La fermentación alcohólica, la homoláctica, la heteroláctica, el butanodiol, el ácido mixta, el butírico y el ácido propiónico. La alcohólica es la que está más presente. Esta es la más frecuente, por si les preguntaran. ¿Ya? Esta es la más frecuente, la alcohólica. ¿Por qué? Porque por eso mismo es que se deja fermentando el jugo de uva para que luego adquiera alcohol y se convierta en vino, sea una sea una bebida alcohólica. Y eso es lo que dicen, por ejemplo, muchos de nuestros papás cuando dejan una bebida abierta largo tiempo y luego lo abren y dicen, pocha, ya debe estar fermentado. Y luego toman y dicen, pocha, sí está fuerte. ¿Por qué? Porque la mayoría de las bacterias anaerobias, o sea, un gran porcentaje, ¿qué es lo que va a hacer? Va a convertir la glucosa en alcohol. Es lo más lógico, es lo que crees que va a pasar con cualquier tipo de bebida que tenga azúcar o una fuente de azúcar. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a generar alcohol con el tiempo, si es que no se pudre primero, ¿ya? Ahora, la homoláctica, ¿qué es lo que va a hacer? Va a convertir la glucosa en ácido láctico, ¿ya? Por una enzima llamada deshidrogenasa láctica. Y el donador de los electrones, ¿quién va a ser? El NACH. Eso. Ahora, cuando hablamos de la heteroláctica, esto es importante. ¿Por qué? Porque esta molécula de glucosa que han visto que hasta ahorita todos están agarrando, ella lo va a agarrar y lo va a dividir en dos, una mitad y una mitad. Una mitad lo va a convertir en ácido láctico y la otra mitad en ácido fórmico, en ácido acético, ¿ya? Y también en dióxido de carbono. Las tres, ya no puedes escoger generalmente una entre las tres. Puede ser que forme más dióxido de carbono o más ácido acético, pero sí forma las tres, casi siempre, ¿ya? Ahora, esto del ácido fórmico, ¿dónde se encuentra? En el veneno de las hormigas, y es algo que les resaltaba bastante el doctor Trigoso. No creo que sea pregunta, no. Butanodiol. La fermentación de butanodiol, ¿qué va a hacer? Va a convertir dos moléculas de piruvato, observen, dos moléculas de piruvato a acetoína, ¿ya? Esta acetoína se va a convertir en 2,3 butanodiol. ¿Importante? No. ¿Qué es lo importante? ¿Quiénes son los ejemplos del butanodiol? La Serratia y Enterobacter, que pueden preguntarles, eso sí. En la fermentación ácido mixto, ¿qué es lo que hacemos? Convertimos hexosas, ya es decir, azúcares de 6 carbonos, hexosas, ¿ya? Primero, a ácido láctico, también a ácido acético, a succínico y al fórmico. ¿Quiénes van a hacer esto? Las enterobacterias. Esto es muy importante. Eso sí preguntan bastante, ¿ya? Fermentación ácido mixta, enterobacterias. Ya tenemos a muchos, por ejemplo, tenemos E. coli, Shigella, Salmonella, todas esas son enterobacterias, ¿ya? Ahora, ácido butírico. Cuando hablamos de la fermentación de ácido butírico, esto es importante, sí, porque es
es muy diferente. Hasta ahorita que hemos visto que se usan glucosa, piruvato y hexosas. ¿Qué es lo que utilizan los que fermentan ácido butírico? Fermentan primero ¿qué? Aminoácidos, ¿ya? Por un proceso llamado putrefacción. Es lo que se conoce principalmente como la putrefacción. Este tipo de fermentación fermenta ¿qué? Los aminoácidos por un proceso que se conoce como putrefacción. ¿Cuál es el ejemplo? Clostridium difficile principalmente, ¿ya? Y también Clostridium que perfringens, que genera gangrena gaseosa. Ácido propiónico, ¿ya? La fermentación de ácido propiónico. ¿Quiénes son los ejemplos? Staphylococcus, Cotibacterium y Corynebacterium. Ahora, estas son aerobio facultativas o anaerobio facultativas, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen? Convierten glicerol y el ácido láctico a ácidos grasos volátiles de cadena corta, ¿ya? O sea, cadena corta de 2 o 3 carbonos. Y los aminoácidos alifáticos y los ramificados como la leucina van a convertirlos ¿a qué? Ácidos grasos volátiles ramificados con cadena corta, pero estos de 4 y de 5 carbonos, ¿ya? Algo importante es que en esta clasificación, ¿quiénes se van a encontrar en esta clasificación del ácido propiónico? Staphylococcus, ¿ya? ¿Quiénes? Staphylococcus aureus principalmente. ¿Qué es lo que pasa con Staphylococcus aureus? Que predomina en las áreas de los pliegues donde hay más humedad. Entonces producen algo llamado el ácido isovalérico, que es el que está asociado con el mal olor de las axilas, con esa nota agria que hay cuando tú sudas, eso es, ¿ya? Esa nota principalmente. Ahora, también hablamos de bombas de ATPasa, ¿ya? Porque si bien hemos dicho que hay aceptores finales, como quienes, como el oxígeno, ¿ya? Y otros, por ejemplo, que hemos visto ahorita, como el nitrato en las anaerobias, esto es en las aerobias, y esto en las anaerobias. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí es donde va a venir el hidrógeno y aquí es donde va a venir el hidrógeno. Esos son los aceptores finales de hidrógeno. ¿Qué es lo que pasa con las moléculas de hidrógeno que son sobrantes? Porque siempre van a haber sobrantes. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a formar en las aerobias, esto no se olviden, aerobias, solo aerobias o aerobias principalmente, ¿ya? Estas bombas de ATPasa. Y estas bombas de ATPasa siguen formando como último recurso ATP. ¿Qué es lo que hacen? Expulsan hidrógeno hacia afuera, ¿ya? Y eso hace que formen ATP. Es como la parte extra de la formación de ATP, ¿ya? Y con esto acabamos. La temperatura, ¿ya? La temperatura. Según a tipo de metabolismo, porque también sugieren ciertas condiciones medioambientales estas bacterias, vamos a dividirlas en psicrófilas, mesófilas, termófilas, hipertermófilas, ¿ya? Hipertermófilas. Hablamos de las bacterias psicrófilas cuando tenemos bacterias que van a soportar o que van a estar mejor en condiciones de menores a 20 grados centígrados, incluso menores a 0 grados centígrados, o sea, temperaturas muy, muy bajas, ¿ya? Esto principalmente porque su membrana contiene alto porcentaje de ácidos grasos insaturados. No es muy importante esa parte. Las mesófilas, ¿ya? Las mesófilas son las que tienen importancia médica, ¿ya? Las únicas que tienen importancia médica van a ser estas. Las mesófilas, ¿ya? ¿Cuál es la temperatura que soportan? De 20 a 45 grados centígrados. Eso acuérdense, eso es pregunta de examen, ¿ya? Ahora, las termófilas, estas de aquí, ¿qué es lo que van a hacer? Van a soportar una temperatura mayor a 45 grados centígrados. ¿Por qué? Por su membrana que tiene alto contenido de ácidos grasos saturados y enzimas estables al calor, ¿ya? No importa mucho esa parte. Y las hipertermófilas, que van a soportar de 80
Y en promedio hasta 115 grados centígrados. Pueden haber más, ya, cierto. Hay otra división que no les han dicho en su teórica. Extremófilas. Que son mayores a 115 grados centígrados. ¿Como quiénes? Las arqueobacterias. Las arqueobacterias viven en ambientes de hasta 390 grados centígrados, ¿ya? Pero cuando hablamos específicamente de estas hipertermófilas, ¿ya? Hablamos de que lo óptimo va a ser mayor a 90 grados centígrados. Es lo único que podrían preguntarles, ¿ya? Eso con respecto a metabolismo bacteriano. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Estas son sus dos teóricas de metabolismo bacteriano resumidas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nada? ¿Sí se ha entendido? Manden su pulgar arriba o algo, por lo menos. Ya, muy bien. Entonces, si tienen alguna pregunta, me van a decir, ya. Es mucho mejor que aclaremos ahorita a que estén diciendo, pero sabía esto en el parcial, ¿ya? Listo. Entonces, estas son sus dos teóricas resumidas, ¿ya? ¿Qué les aconsejo revisar? Esto de los metabolitos focales, lo que les dije, lo de la nutrición, ¿ya? Esto de los aceptores finales y tal vez esta parte, estudiar, no saber de memoria, de la fermentación, ¿ya? Y esto es por lógica, ¿ya? Por lógica. ¿Cómo me voy a acordar? Fácil. Acuérdense este rango, ¿ya? De 20 a 45 grados centígrados. ¿Ya? ¿Qué son esas? Mesófilas. Mayor a eso, termófilas. Menor a eso, criófilas. Más fácil, ¿ya? De 20 a 45. ¿Qué son? Mesófilas. ¿Importancia? Sí, médica. Criófilas, abajo de 20. Termófilas, arriba de 45. Ya. Ahora sí, esto de aquí es lo que he anotado más importante dentro de su teórica de genética bacteriana. Tengo diapositivas, lo vamos a hacer más rápido, ya con las diapositivas, lo único que falte. Pero quiero darles estas tres teóricas en general el día de hoy, ya como repaso. Y esto es puro de sus teóricas. Entonces, todo lo que les he mencionado o va a entrar, ya, pero no les estoy dando cosas de extra. Entonces, por eso quería darles estos repasos. Ahora, cuando hablamos del cromosoma, lo único que creo que puedan preguntarles, uno, de generalidades, siempre las bacterias van a tener un cromosoma que va a ser circular y que va a ser DNA, porque los cromosomas solo pueden ser DNA, ¿ya? Un cromosoma circular, DNA. Todas las bacterias, ¿hay excepciones? Sí, hay excepciones, ¿ya? Como por ejemplo, ¿quiénes? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda cuáles son las dos excepciones? ¿Alguien sabe alguna excepción que les haya mencionado, por ejemplo? Chicos, ¿nadie? Ya. Y esto también suelen preguntar. A mí me han preguntado en mi primer parcial. Miren, casi todas las bacterias tienen un cromosoma circular, único, uno. Les repito, eso es lo normal. ¿Qué es lo que pasa cuando hay excepciones? ¿Qué excepciones? Vibrio, ay. Y esto igual, como les digo, preguntan. Vibrio cólera tiene dos cromosomas. No tiene uno, tiene dos cromosomas. Y suelen preguntar así, preguntan, ¿cuál es la bacteria con dos cromosomas? ¿Ya? Vibrio cólera. ¿Por qué? Porque según Murray, las bacterias pueden tener hasta 4 cromosomas, pero son excepciones. La mayoría tiene uno que es circular. ¿Ya? Vibrio cólera. Ese es el que más les preguntan. Ahora,
¿Hay bacterias que tienen un cromosoma? Sí, pero que son lineal. Ya no es un cromosoma circular, es un cromosoma lineal. ¿Como quiénes? Borrelia burgdorferi y Streptomyces coelicolor. Es igual, sepan de memoria. También es pregunta de final, estas cosas, ¿ya? ¿Cuál preguntan casi siempre? Esto de la bacteria de dos cromosomas, ¿ya? Vibrio cholerae. ¿Hay otros ejemplos? Sí, como Brucella melitensis. ¿Ya? Que van a tener dos cromosomas igual. ¿Cuál preguntan casi siempre? Y les vuelvo a repetir esta. Ya, cuidado, sea pregunta de parcial. Háganme caso. Ahora, este cromosoma, ¿cómo se va a componer? Esto creo que sí pueden preguntarles. 80% de este cromosoma va a ser DNA. El 10% de esta RNA va a ser RNA, perdón, ¿ya? Y el 10% de este cromosoma, el otro 10%, porque hasta ahí llegaríamos a 90, son proteínas, ¿ya? Son proteínas. ¿Qué proteínas? Principalmente proteínas como el RNA polimerasa, que es una enzima. ¿Y las enzimas qué son? También pueden ser proteínas, ¿ya? Por eso es que hablamos de ese 10%. Principalmente, ¿qué proteínas? RNA polimerasa. Ahora, ¿cuáles son las características de estos cromosomas? Que son de doble cadena, es lo que les digo. Es circular, no se olviden, un cromosoma circular, ya hemos resaltado las excepciones, ¿ya? Un cromosoma circular y por si acaso va a ser cerrada por enlace covalente, ¿ya? Este cromosoma circular va a ser cerrado por un enlace covalente. Va a ser de característica haploide, ya no diploide, de nosotros es diploide, ¿ya? Y algo que decía la doctora Pacheco es que se puede formar de 2 a 4 copias en fase exponencial. No sé muy bien a qué se refiere, porque es bien raro que diga de 2 a 4 copias, ¿ya? Supongo que se refiere en que esta bacteria puede dividirse primero en dos hijas, y estas dos hijas a su vez en otras dos hijas. ¿Ya? Y eso, como les he explicado, también tiene que ver en la fase de crecimiento o de crecimiento bacteriano. ¿En qué fase? En la de logaritmo exponencial o de crecimiento exponencial. Y además, ¿qué es lo que van a tener? Este cromosoma puede apartarse y puede generar material genético extracromosomal. ¿Como cuáles? Los plásmidos. Pregunta importante y casi segura de parcial. Defina plásmido. O, mejor dicho, perdón, les van a poner la definición de plásmido y va a ser una pregunta abierta. Y les van a poner, pertenece a plásmido, que es material genético extracromosomal. Esa es la definición de plásmido. Si ustedes ven que en algún enunciado dice material genético extracromosomal, piensen en plásmido, solo en plásmido. Eso es lo que se les tiene que venir a la mente, ¿ya? Cuando hablamos también del núcleo, ¿ya? Hablamos de una parte de él llamada el nucleótido, que tiene que ver que tiene con un peso de 4000 daltons, ¿ya? Por ejemplo, no estamos hablando de núcleo en la bacteria, estamos hablando de nucleoide. Las bacterias no tienen núcleo, tienen nucleoide. Cuidado, se los olviden. Eso igual suelen preguntar en los parciales. Dicen, lugar donde se mantiene disperso en el citoplasma material genético. Y ustedes le ponen núcleo. No, es nucleoide. Las bacterias no tienen núcleo. ¿Qué tienen? Nucleoide. No se les olvide. Ahora, hablamos del RNA. ¿Ya? El RNA. Ahorita vamos a hablar de esa parte. Primero, las bacterias, como son DNA por su cromosoma, van a ser doble hélice o una sola hélice, una sola hilera, lo que me va a formar DNA y RNA sucesivamente. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Y les han puesto una tabla en su teórica entre DNA y RNA. ¿Cuáles son?
DNA, ¿qué quiere decir? Ácido desoxirribonucleico. Entonces, ¿qué va a tener en su composición? Ribosa, desoxirribosa principalmente, desoxirribosa. Pero, ¿qué quiere decir RNA? Ácido ribonucleico. En lugar de tener desoxirribosa, ¿qué va a tener el RNA? Ribosa, solo ribosa. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de el DNA, hablamos de bases nitrogenadas. ¿Cuáles? Las purinas y las pirimidinas. ¿Ya? ¿Cuáles son las purinas? La adenina y la guanina. ¿Cuáles son las pirimidinas? La timina y la citosina. ¿Hay uno más? Sí, el uracilo. Y ahí es donde hablamos de la diferencia. ¿Por qué? Porque en el DNA voy a tener ¿qué? Timina. Y esa timina en el RNA se va a reemplazar por el uracilo. Ya esta tabla les han puesto en sus teóricas. Puede que les pregunten si les ha dado la doctora Pacheco. ¿Ya? Estas son las tres principales diferencias entre DNA y RNA. Ahora, lo de siempre. DNA, doble tira. Si estamos hablando de RNA, una sola tira. O sea, tira simple. ¿Ya? No se olviden, por favor. Cuando hablamos del RNA, hablamos de tres clases de RNA. ¿Ya? ¿Cuáles son esas tres clases de RNA? El mensajero, el de transcripción y el ribosomal. ¿Cuál es la función de cada uno? El RNA mensajero va a copiar el código genético de una parte del cromosoma y lo va a llevar como instrucciones para la síntesis de proteínas. ¿A dónde? Al ribosoma, ¿ya? Del cual se va a encargar un ARN de transferencia, ¿ya? Traducir el mensaje, es decir, ese va a ser las instrucciones en general para la creación de la proteína. ¿A través de qué? De aminoácidos, ¿ya? ¿Y quién se va a encargar de esa síntesis de proteínas una vez teniendo las instrucciones? El RNA ribosomal, ¿ya? La síntesis de proteínas como tal. Listo. Ahora, vamos a hablar de las enzimas, ¿ya? Cuando hablamos de enzimas, hablamos de principalmente estas enzimas. Estas enzimas intervienen en todos los procesos de creación de ácidos nucleicos en las células eucariotas y procariotas. La topoisomerasa 2, ¿encargada de qué? Del superenrollamiento. ¿Puede que les pregunten? Sí. Topoisomerasa 1, ¿qué hace? Controla el desenrollamiento, ¿ya? Y la RNA polimerasa, ¿qué es lo que hace? Controla el desenrollamiento, pero para que sea simultáneo con la transcripción. Es decir, que las nuevas cadenas de RNA tienen que hacerse al mismo tiempo. ¿Ya? Ahora, la DNA ligasa, ¿qué es lo que va a hacer? Une fragmentos sintetizados. ¿Ya? La primasa, ¿qué es lo que hace? Inicia la síntesis de un fragmento roto. Es decir, que por ejemplo, y aquí lo vamos a aclarar mucho mejor. Si es que yo tengo una secuencia aquí con bases nitrogenadas y luego por alguna razón esta bacteria sufre un daño destruyendo justamente esa parte y no todo el ácido nucleico, ¿de qué se va a encargar la primasa? De generar esta parte que se ha roto. ¿Ya? Por eso dice síntesis de un fragmento roto. Inicia la síntesis de un fragmento roto. Otra cosa que preguntan siempre, ¿cuál es la dirección de la síntesis de ácidos nucleicos? Igual les pregunta de parcial. Si les preguntan, siempre va a ser de 3' a 5'. No hay otra dirección, ni en células eucariotas ni en células procariotas. Siempre que se haga síntesis de ácidos nucleicos, siempre va a ser en esta dirección. ¿En qué dirección? De 3' a 5'. Siempre, 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 siempre. ¿Ya? Ahora, lo último que vamos a ver respecto a estos apuntes, ya de acuerdo a esta teórica, va a ser esto. Episomas, ¿ya? ¿Qué hemos dicho que eran los plásmidos? Los plásmidos son material genético
extracromosomal. No se olviden, material genético extracromosomal que puede ser autorreplicable. ¿Ya? Los plásmidos se pueden replicar por sí solos, no necesitan volver al núcleo. Pero ¿qué es lo que pasa si esta bacteria que voy a tener aquí, ya? Esta bacteria me va a generar un pili sexual, un apéndice, por el cual me va a pasar este plásmido. Esto va a ser su único cromosoma circular, ¿ya? Y me va a pasar este plásmido de aquí. Este plásmido puede quedarse ahí en esta nueva bacteria, en ese lugar, ¿ya? Pero también, ¿qué puede hacer? Puede venir y unirse al núcleo. Entonces, esa bacteria, ¿cómo va a quedar? Va a tener un cromosoma, pero con la adherencia de ese plásmido. Es decir, material genético que antes no tenía. Pero recuerden que el plásmido también se puede quedar en ese lugar, no necesariamente tiene que unirse al núcleo. Cuando este plásmido se une al núcleo, ¿cómo se va a llamar? Episoma. Episoma. Si les preguntan, ¿qué es un episoma? Son plásmidos que se integran al cromosoma de la bacteria. Porque recuerden, no todos los plásmidos hacen eso, solo si es necesario. Entonces, si un plásmido hace eso, cambia de nombre, ¿y qué se va a llamar? Episoma. ¿Ya? Ahora, ¿esto también es importante? Sí, ya lo último que vamos a ver en estos apuntes. Luego les voy a mostrar mis diapositivas super fast, ¿ya? Entonces, ¿cuáles van a ser? Primero, estos plásmidos van a tener 6 tipos, ya 6 tipos. Luego van a ver, por ejemplo, en su documento de célula procariota que hay plásmido F y plásmido R. Para esto, nosotros en medicina, eso es lo único que nos importa, ¿ya? ¿Un plásmido de qué? De fecundación. ¿Y un plásmido de qué? De resistencia. Eso nos importa. ¿Hay más plásmidos? Sí. Esta es la división original, ¿ya? De conjugación, de resistencia, de reproducción, de producción, de funciones fisiológicas, de producción de pigmentos y de virulencia. Estos son esencialmente, ¿ya? Pero como les digo, en medicina, ¿qué nos importa? Solo F y R. ¿Puede que pregunten esto? Sí. Recuerden que la doctora Pacheco les ha dado su teórica. Entonces, cuando hablamos de plásmidos... Ay, perdón, cuando hablamos de plásmidos, hablamos de los conjugativos. ¿Qué conjugativos? Estos serían los plásmidos F, los que les decía, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos pasan la codificación de pirisexuales, ¿ya? Y de proteínas transformadoras de DNA. ¿Por qué dicen conjugativos? Recuerden que hay reproducción ¿de qué tipo? Asexual. Y cuando es a través de un pilisexual se va a llamar conjugación. Eso también preguntan, ¿ya? Reproducción asexual dada por un apéndice citoplasmático, conjugación. Reproducción asexual dada por el pilisexual. ¿Ustedes qué ponen? Conjugación. Eso también preguntan en parciales, ¿ya? Y hay plásmidos conjugativos. Ahora, hay plásmidos de resistencia, sí, que otorgan resistencia a antibióticos o antimicrobianos. Hay plásmidos que generan producción o plásmidos de producción. ¿Qué cosa? Producen bacteriocinas. ¿Qué son las bacteriocinas? Las bacteriocinas son los antibióticos de las bacterias. ¿Por qué? Porque recuerden que las bacterias compiten. Si hay un ambiente apropiado para bacteria X y para bacteria P, las bacterias van a luchar para ver con quién se queda ese medio ambiente óptimo. Es decir, que tarde o temprano una de las dos tiene que eliminarse. O la bacteria X se va a ir o la bacteria P se va a ir. Pero una de las dos tienen que irse. No son sinergistas. Generalmente las bacterias entre especies, ¿qué es lo que hacen? Compiten, ¿ya? Y por eso es que producen algo llamado las bacteriocinas, que son los antibióticos de las bacterias. Ahora, cuando hablamos de funciones fisiológicas, hablamos de también plásmidos que pueden producir nuevas funciones fisiológicas, como quienes pueden darles la opción de la utilización de la urea o de la fermentación de carbohidratos.
¿A través de qué? De plásmidos a nuevas bacterias. La producción de pigmentos, sí hay plásmidos que dan información de producción de pigmentos. Y plásmidos que vuelven más virulentos a la bacteria. ¿Qué quiere decir eso? Hay plásmidos que van a volver más tóxica, que va a generar más enfermedad en la bacteria, ¿ya? ¿Como qué cosa? Les pueden dar la producción de toxinas o de enzimas o hasta dar la producción de tumores en nosotros, gracias a ese plásmido de virulencia, ¿ya? Ahora, eso es lo importante según lo último que hemos hecho lo último que les han mencionado en su teórica, ¿ya? Voy a dejar de compartir un cacho para buscar mis diapositivas. Y una vez estén las diapositivas, les muestro lo último que tengo que mostrarles y así abarcaríamos 3 teóricas el día de hoy, ¿ya? ¿Qué cosa? En media hora casi cada teórica. Y es bien puntual, entonces aquí está. Ya, a ver, ahorita les comparto. Listo. Ya, aquí está. Entonces, cuando hablamos de esta genética bacteriana, ¿ya? Hablamos de qué? De la estructura tipo que ustedes ya saben que tiene que ver con pared, con membrana, con el cromosoma, citoplasma y ribosomas, nada más, ¿ya? Entonces aquí está. Ya. Esto de Escherichia coli lo ha mencionado también la doctora, tiene 4.200 kilobases en su genoma. Lo interesante es que Escherichia coli mide alrededor de 0.5 micrómetros. Ahora, alberga alrededor de 1.3 milímetros de extensión de todo su genoma, que es literalmente 1000 veces más la longitud de la bacteria. A ese fenómeno que hace que estas kilobases, que todo este material genético entre en una sola bacteria, ¿cómo se va a llamar? Superenrollamiento. Y es fisiológico, es necesario. ¿Ya? Esto del DNA, esto no es necesario, no es necesario, no es necesario, no es necesario. Es lo que les decía. Ya, perdón, algo que les he dicho mal hace rato. La replicación del DNA siempre se va a hacer de 5' a 3', ¿ya? Esto después, mutación. Aquí está, ya. De lo que les han hablado, mutaciones, plásmidos, que era material genético extracromosómico, ¿ya? Los más grandes, de 50 a 100 nuevos genes. O sea, los plásmidos pueden portar hasta 100 nuevos genes. Y este es el ejemplo de lo que les decía de las mutaciones, ¿ya? A ver, voy a ver si puedo rayar. Creo que no me deja. No, creo que no me deja. Es que tenía esto en diapositivas. Pero, a ver, creo que tengo puntero. Si no, vamos a ver. Presentación. Ya aquí hay puntero, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí, esto de lo que les estoy mostrando ahorita, eso es un ejemplo de conjugación, dada ¿por qué? Por un pili sexual, ¿ya? Por un apéndice. ¿Y qué me va a transmitir? Los plásmidos, ¿ya? Ahora, las mutaciones se pueden transmitir de 3 maneras: plásmidos, transposones e integrones, ¿ya? Plásmidos, transposones e integrones. Ahora, esos transposones, ¿cuáles van a ser? Porque de los plásmidos ya hemos hablado. ¿Qué son? Segmentos de DNA que son capaces de moverse desde una posición a otra en el genoma bacteriano, llamados los genes saltarines. Eso igual suele ser pregunta de parcial. Dicen, forma de transmisión de mutaciones llamados genes saltarines. Y ustedes ponen transposones. Puede ser pregunta abierta, ¿ya? Esta es la prueba. Entonces, por ejemplo, fíjense que en esta parte de aquí hay un segmento naranja. Ese segmento naranja puede saltar a otra parte del DNA cambiando
la secuencia, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a saltar de un lado al otro este transposón, o puede saltar de un lado a otro, copiarse y volver. Ya fíjense, entonces este está aquí, se pasa al otro lado, se copia y vuelve. O puede ir y quedarse ahí. Eso es lo que puede hacer. Eso hacen los transposones. Entonces, se pueden copiar o pueden saltar también. A ver, esto es al revés, al revés, al revés. Ya. ¿Cuál es el siguiente? Lo que les decía, los integrones. ¿Ya? En los integrones hablamos de un grupo diverso de elementos móviles. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen? Principalmente codifican resistencia a betalactámicos, aminoglucósidos, trimetoprim, sulfas, a fenicoles, a tetraciclinas, a rifampicina, eritromicina y quinolonas, ¿ya? Y a estos integrones se les llama cassettes, ¿ya? A los transposones se les llamaba genes saltarines y a los integrones se les llama cassettes. ¿Por qué? Fíjense, esta es una estructura normal. ¿Qué es lo que pasa si esta bacteria recibe en su estructura un cassette, ya? Un integrón que por una enzima integrasa va a ir y se va a copiar a su secuencia genética, ya su cromosoma. Va a copiarse justamente en esta parte por una enzima llamada integrasa. Y aquí está, por ejemplo, esta parte inicial, el extremo 5', y esta parte de aquí que va a ser el extremo 3', pero va a haber algo en medio extra, algo que no había, que va a ser el cassette o el integrón, ¿ya? Algo que va a dar resultado llamado la zona variable, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de mutaciones, ¿a qué me refiero con mutaciones? El concepto de mutaciones es largo, aquí está la definición, pero lo vamos a resumir. Cualquier mutación se define como un cambio en el orden de las bases nitrogenadas, que se puede dar de tres maneras. Por adición, por sustitución o por delección. ¿Qué es sustitución? Fíjense, esta es la cadena normal, donde había una adenina, ¿ya? Al lado de una citosina y de una timina, podemos sacar esa adenina y poner una citosina. A eso se le llama sustitución, poner la citosina en lugar de la adenina. ¿Qué es la adición? Fíjense, aquí hay citosina, adenina, timina. Aquí hay citosina, adenina. Puedo añadirle dos bases nitrogenadas, como quienes, como la guanina, y en lugar de haber citosina, adenina y timina, ahora hay citosina, adenina, guanina, guanina y recién la timina. O sea, ¿estoy cambiando el orden? Sí, estoy cambiando el orden. Y por delección. Hemos dicho que había citosina, aquí está, citosina, adenina y timina. ¿Qué es lo que pasa si yo elimino la adenina y elimino la timina? O sea, cambio y ahora veo citosina seguido de citosina. A eso se le llama delección o supresión. ¿Ya? Listo. Y lo último que vamos a ver, los mecanismos de recombinación. No se olviden, ¿cuántos mecanismos de recombinación hay? 3, siempre van a haber solo 3. 3, no se olviden. 3, ya 3. ¿Cuáles son? Transformación, conjugación y transducción. No hay más. ¿Ya? Ahora, transformación. Cuando hablamos de transformación, decimos que consiste en el intercambio genético producido cuando una bacteria es capaz de captar fragmentos de ADN de otra bacteria que se encuentran dispersos en el medio en donde vive. ¿Qué quiere decir? Hay bacterias que pueden morir, pero que han mutado o que han adquirido una mutación. Esta bacteria muta y se muere por alguna razón. ¿Ya? Puede ser por un antibiótico, puede ser porque ha llegado su hora de morir. Entonces, todo ese material genético, ¿a dónde se va a ir? Al medio ambiente. Y las bacterias nunca están solas. Por ende, esta otra bacteria que está cerca puede ser capaz, ¿ya?, de adquirir ese ADN o ese material genético que está flotando en el aire. Y si ve que le es útil, lo integra. Y así es como adquiere una nueva mutación. Y a esas bacterias que pueden adquirir este genoma que está flotando en el aire, ¿cómo se les va a llamar? Competentes. ¿Ya? Y es lo que les ponía de ejemplo cuando les enseñaba esto, es justamente lo de
lo del torneo del poder, cuando Vegeta le da lo último que tiene de energía a Goku, es justamente eso, ¿ya? Imagínense que esta bacteria no da más, se muere y dice, tomen mis mutaciones. Y esta bacteria agarra y ve que hay una buena mutación y lo integra. Ya, eso es transformación. En resumen, transformación, bacteria se muere, deja libres sus ácidos nucleicos, otra la adquiere y genera mutación. Conjugación. La conjugación va a estar dada, ¿por qué? Por el pili sexual y por el plásmido. No se olviden nunca, por el pili sexual y por los plásmidos, ¿ya? Es lo que hemos visto. Ahora, por ejemplo, similar a como, por ejemplo, cuando Goku hace un Kamehameha, hace una extensión de su energía, ¿ya? ¿Qué es un pili sexual? Un pili sexual es un apéndice, es una prolongación de la membrana citoplasmática, ¿ya? Entonces, por eso es que genera este puente entre ambos, ¿ya? Pero no se olviden que la conjugación es un método de reproducción asexual, por eso les he puesto esto de aquí. Ya aquí están dos bacterias, ¿ven cómo se intercambian sus plásmidos? Porque es un método de reproducción, ¿ya? De reproducción. Conjugación, sexual, ya es sexual, no se olviden. Entonces, ¿por qué les he puesto, por ejemplo, esto de Goten, Gohan y Goku? Es porque se supone que esta conjugación, una vez se transmite de una bacteria a otra, puede ser heredada. Es decir, que esta bacteria le da un plásmido a esta otra bacteria y esta bacteria que antes no tenía ese plásmido puede heredar a sus dos bacterias hijas y estas a sus dos bacterias hijas. O sea que una vez adquiere, nunca desaparece esta mutación, ¿ya? Y se transmite de generación en generación, siempre. ¿Ya? Y aquí está, por ejemplo, es lo que está como ejemplo. La conjugación. Esta bacteria tiene un plásmido. Esta no. Por eso decimos F y esta F menos. Generan un pili sexual y esta le va a pasar su plásmido, ¿ya? Y se va a replicar dentro de la otra bacteria. Y esta que era F menos se va a volver F más porque ya tiene lo que tenía la otra, ¿ya? Y así tenemos dos bacterias que tienen el mismo tipo de resistencia. Mecanismos de recombinación. Como último que tenemos la transducción, ¿ya? Transformación. Bacteria se muere y deja su genoma al aire, ¿ya? Otra la adquiere. Conjugación. Pilisexual y plásmidos. Transducción. Bacteriófago. No se olviden, ¿ya? Esta transferencia se va a realizar a través de un virus que se va a llamar bacteriófago, ¿ya? Porque se alimenta de bacterias. Y por azar se va a llevar un trozo de DNA bacteriano y como un vector va a hacer que entre este trozo de DNA entre otras bacterias. ¿Quién hace esto? Principalmente Corynebacterium diphtheria. Ya por si les preguntan ejemplos. Aquí está, miren, aquí por ejemplo, aquí hay una bacteria, aquí está su genoma y este es el virus con su genoma rojo, el de la bacteria es el verde. Va a entrar y va a dejar todo su genoma, se va a reorganizar y va a generar viriones. Luego van a ver esto cuando veamos virus, por ejemplo, ¿ya? Entonces, lo que hace es generar viriones. Estos viriones se van a reproducir ¿de qué? De este material recombinado, de los cuales la mayoría va a ser ¿qué? La misma genética de el virus principal. Pero ¿qué es lo que pasa si uno absorbe la genética de mutación de esta bacteria? Puede ir, infectar a otra bacteria y en lugar de dejarle este DNA viral, le va a dejar ¿qué? El DNA de la anterior bacteria mutado. Y gracias a eso se cambia, fíjense, aquí están los dos puntitos, se cambia el orden de las bases nitrogenadas y adquiere ¿qué? Resistencia o cualquier tipo de mutación. ¿Ya? Y eso es todo. Eso es todo. Eso es lo que veríamos el día de hoy, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que quieren que repita? Hemos visto metabolismo 1 y 2 y hemos visto genética bacteriana. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que quieran que repita? ¿Todo se ha entendido? Levanten su pulgar, siguen ahí. Ya, muy bien. Si tienen alguna pregunta y me ven con tiempo, tal vez mañana esté libre ya en la mañana. No sé, no estoy muy seguro. Tal vez no me alcance el tiempo para estudiar farmacología. Me preguntan,
¿ya? Tampoco quieren que les enseñe un tema porque no voy a tener tanto tiempo, pero sí me preguntan cualquier cosa, ¿ya? Siempre estoy intentando ayudarles. Eso sería todo el día de hoy, ¿ya? Si tienen alguna pregunta pueden quedarse. Y si no, vayan a dormir, vayan a descansarse, que mañana tienen materias, que les vaya bien y nos vemos el día de mañana, ¿ya? Chao chicos, se cuidan.